Y le dije, estás loco, Francisco. Estás completamente loco. Soy feminista, pero no me has visto con el pañuelito verde. Y me dijo, necesitamos una mujer y es el puesto 2 y si quieres... O sea, el Congreso que le tocó enfrentar la pandemia. Martín Vizcarra dijo que había toque de queda y que nadie salía de sus casas. Pasé a ser presidenta del Congreso. Pero claro, o sea, ahí... Yo no escogía quién iba a mi taller. Claro. Y no les iba a preguntar, ay, ¿tú qué delito tienes? Ah, no, Claro. o sea, la directora de la cárcel en ese entonces tomó fotos. Uh-huh. Y esas fotos se filtraron al programa de Beto Ortiz. Si hay un terremoto y esos desechos caen al río Rímac, que está bajito, uh-huh, en Lima nos vamos a quedar un mes sin agua. Las últimas elecciones pierde contra alguien que lo acusan de terruco, de comunista. Y así no le ganas a alguien así, que es como que lo que más teme el peruano. ¿Y a quién le ganas, no? Entonces, claro, la gente dice, no, es que los de la cantuta eran terrucos. Esta negación de decir, no, conflicto armado interno, terruca, es algo verdaderamente imbécil. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Silva Santisteban y este es un nuevo episodio de tu podcast La Patria que te parió. Y hoy estamos con Rocío Silva Santisteban. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, Carolina. No, encantada de estar acá, todos los SS. ¿Cómo te presentas tú? Porque yo he encontrado que tú has estudiado Derecho, también encuentro que eres periodista, eres ex congresista, eres poeta. Sí, bueno. ¿Qué es lo que más te representa? Bueno, creo que todas esas cosas, ¿no? A ver, siempre me presento como feminista, en primer lugar. Después, bueno, como profesora universitaria, que es el trabajo que hago desde hace 30 años. Sí, estudié Derecho y enseño también en el ámbito del Derecho. Pero también estudié Literatura, hice un doctorado en Literatura en la Universidad de Boston. Y bueno, claro, desde bastante joven escribo poesía, narrativa, periodismo, uh-huh, de todo un poco, ¿no? También no ficción, etcétera. ¿Actualmente a qué te dedicas? Ahorita estoy enseñando en la Universidad Católica, sí, miles de horas a la semana. Y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya también enseño, uh-huh, en periodismo. Y bueno, hago consultorías sobre diferentes temas y ahorita estoy escribiendo un libro que ya lo tenemos que terminar, que comenzó antes de la pandemia, sobre conflictos sociales, con 2 amigos. Tú una de las, de lo que he estado viendo también en internet, una de las razones por las que más te conoce la gente, digamos, sería por 2 cosas. Uno, porque eres congresista, en el periodo que fue 1 año, ¿no? Sí. Y el otro, es por tu trabajo en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Sí, bueno, lo del congresista, bueno, yo soy de izquierda, siempre lo he sido desde que era recontra joven, desde que estaba en el colegio. Y bueno, si bien es cierto que nunca he militado matriculada en un partido, siempre he estado muy cerca de diversos movimientos, ¿no? Desde que era recontra joven, que apoyaba a Frescolito en la época en que estaba en la universidad, ¿no? Alfonso Barrantes Lingán. Hasta ahora, ¿no? Que tengo un grupo político que se llama el Comité Ana Tallada. Y bueno, cuando se da esta convocatoria en el 2019 para elecciones complementarias del Congreso, me pasan la voz para ver si estaba interesada, ¿no? Entonces dije, pucha, pero no sé, porque guay. Y entonces, ¿en qué grupo? En el Frente Amplio. Nosotros, o sea, yo estuve activando en el Frente Amplio desde el 2016. El Frente Amplio, de hecho, se rompe el 2017, pero uh-huh, el grupo que yo tenía se mantiene en el Frente Amplio, ¿no? Una de las personas que estaba en mi grupo era precisamente esta mujer amiga feminista, Ana Tallada, uh-huh, que muere hace unos años, y entonces nosotros, como grupo, digamos, en un momento nos salimos del Frente Amplio y nos pusimos de nombre Comité Ana Tallada, ¿no? Entonces, o sea, siempre estaba en el ámbito de la izquierda. Y bueno, una de esas veces me llama
Willy Sabarburú, que es un también activista de izquierda de muchos años, y me dice, mira, hay el puesto 2, porque el número 2 de la lista de Lima era una chica que se había salido. Ujú. Y me dijo, necesitamos una mujer y es el puesto 2 y si quieres, le digo, pucha, lo voy a pensar. ¿Cuánto tiempo me das para pensarlo? 20 minutos. Entonces, bueno, ahí llamé a mi hija y bueno, la gente del comité en la tallada y ya, pues me dijeron ya de una vez, pues, ¿no? Y claro, yo también dije, bueno, mejor ahora porque es una propuesta de 1 año y medio, entonces puedo, digamos, tantear cómo es el asunto, ¿no? Y además, bueno, 1 año y medio no pasa nada, dije. Y pasó de todo. Y ha sido, claro, porque fue el periodo que le tocó, o sea, el Congreso que le tocó enfrentar la pandemia. En primer lugar, el día que juramentamos nuestros cargos, ese día Martín Vizcarra dijo que había toque de queda y que nadie salía de sus casas. Una cosa así alucinante. Entonces, lo que se hizo fue que ese día nos quedamos, me acuerdo, hasta las 7 de la mañana en el Congreso adaptando todas las normas para poder trabajar en pandemia, o sea, para poder trabajar en esas circunstancias, ¿no? Y bueno, y se demoró el tema de utilizar, digamos, los recursos electrónicos para poder reunirnos, pero bueno, pero nos quedamos ahí. Y otra cosa que pasó fue la vacancia de Vizcarra, que fue terrible, y la movilización de los jóvenes, el gobierno de Merino. Efímero, y en medio de todo eso yo estaba ahí metida porque, bueno, por varias cosas, ¿no? Pero cuando nosotros estábamos en el Frente Amplio, al inicio, cuando estábamos, ya habíamos salido electos, ¿no? Con Cochero, Mirta Vázquez, en fin, tuvimos varias reuniones y en una de esas reuniones, la gente del Frente y Marco Arana dicen, bueno, nosotros vamos a presentar una lista para la mesa directiva. Le dije, ¿qué lista para la mesa directiva? Nadie nos va a hacer caso. No, me dijo, vamos a hacer una lista simbólica. ¿Simbólica? Sí, me dijo, una lista solo de nosotros. Claro. Solo de nosotros, sí. Además, te hemos escogido a ti para que tú vayas de presidenta de la lista. Dije, ¿qué tal presidente griego? O sea, es una lista que va a perder. Una lista que yo, ¿cómo la voy a defender? Y me vas a poner a mí de presidenta de la lista. Y bueno, resulta que al final... bueno, digamos, acepté. Y acepté porque también, digamos, me propusieron ser la vocera alterna de la bancada. Entonces dije, bueno, ya, pues, ya, me sacrifico ya. Entonces presentamos una lista de solo la gente del Frente Amplio, que obviamente perdió, pero lo bueno es que no perdió por solo los votos de nosotros, sino que perdió por 20 votos. O sea que hubo 10 que votaron, no sé cómo, claro, milagrosamente por esa lista, frente a la lista de Merino, que era una lista en la que estaba Merino, estaba la gente de Podemos, estaba la gente de Somos Perú. ¿Y quién más está? Y los de APP, pues claro, que iban en segundo lugar. Luis Valdés. Entonces, cuando se produce toda la situación de crisis y renuncia toda la mesa directiva que había salido elegida en esa ocasión, según el reglamento del Congreso, la lista que pierde en esa elección sube a reemplazar solamente para hacer una nueva votación. Pero la lista simbólica pasó a... O sea, la lista simbólica pasó a ser lista real y yo me pasé a ser presidenta del Congreso. En el momento de una crisis del diablo. ¿Y cómo fue eso? Una mujer feminista de izquierda, claro, con tus colegas. Bueno, primero que todos sabíamos que esa lista era una lista momentánea y que solo, digamos, iba a estar ahí para poder organizar una nueva elección para una lista de mesa directiva, y sabíamos que la propuesta de esa mesa directiva, el que iba a ser presidente de la mesa directiva pasaba a ser presidente del Perú. Entonces ahí hubo una primera propuesta en la que yo encabezaba una lista. Esa propuesta, ojo, yo no la planteé. Me la planteó la gente de Acción Popular, la gente de APP. Bueno, los de Acción Popular no muchos, pero algunos. Pero básicamente la gente de APP, la gente de Podemos. Es decir, o sea, las bancadas, varias bancadas propusieron esa lista. Y que yo estuviera en el primer lugar y que
Francisco Sagasti estuviera como presidente del Congreso. Y eso ya me lo había propuesto a mí Francisco Sagasti un día antes, justo antes de la muerte de Inti Bryan. Francisco fue a mi casa a conversar conmigo el sábado en la tarde y me dijo, miren, todo esto ya se va a la porra, esto es una situación que ya no se sostiene y entonces vamos a presentar una lista para una mesa directiva y te proponemos a ti como presidenta de la lista. Le digo, ¿qué? ¿Pero para qué? ¿Para ser presidenta del Perú? Me dijo, sí. Le dije, estás loco, Francisco. Estás completamente loco. Le digo, ¿No era algo que te generaba ningún interés o tenías...? No era... O sea, sí, por supuesto, me siento bastante responsable y de verdad yo soy patriota y con la patria. Pero te habías comprometido a un periodo de año y medio y de pronto te estás... No, claro, pero no fue eso. O sea, yo estaba conmovida por la muerte de los chicos en primer lugar. Pero cuando, como te digo, cuando me lo plantea Francisco todavía, eso fue el sábado en la tarde. No se había producido todavía ninguna crisis. Todavía, o sea, ya estaba camino a la crisis. Ya veíamos todos que estaba la crisis. Y ya me había dicho uno de mis asesores, me dijo, oye, estaba escuchando que te están voceando a ti para presidir una lista. Y dije, ¿a mí? Qué raro. Y entonces cuando Francisco me dijo eso, yo le dije, Francisco, yo soy de izquierda. O sea, date cuenta, soy de izquierda. Y no soy de izquierda así un poquito. No. O sea, yo soy de toda la vida de izquierda. Y no solo eso. O sea, yo... digamos, defiendo una agenda post-extractivista, alternativa. Y además le dije, soy feminista, pero no me has visto con el pañuelito verde. O sea, ¿tú crees que van a votar por mí? Claro. O sea, estás loco. O sea, eso claro, representabas no todo lo que incomodaba a todo el Perú, ni siquiera solo al Congreso, claro. No, entonces era bien difícil, ¿no? Pero en esa situación, en ese momento, después mueren los chicos estos, se produce toda esta situación terrible. Estábamos como locos ese día, esa noche fue una cosa fuerte. Mi compañera Mirta estaba en las comisarías, sacando a todos los que estaban presos. Daniel Olivares, con el que estábamos coordinando, estaba en los puestos de salud. Y yo estaba coordinando por aquí, coordinando por allá, viendo no sé qué. Y toda la noche despierta. Y me acuerdo que Marco Arana me llamó como a las 2 de la mañana y me dijo, oye, me han contado lo de la lista, no sé qué. Y bueno, ¿qué has pensado, no? Y le dije, no sé, Marco. O sea, le digo, es demasiada responsabilidad. Y entonces ahí me dijo, bueno, pero tienes que estar a la altura, Rocío. Y además era uno de los momentos más crudos que estaba atravesando el país. O sea, no era en cualquier momento que estábamos... Un momento muy difícil, un momento en que todos estaban, o sea, primero era el tema de la pandemia, o sea, la cantidad de muertos que habían habido, una situación de crisis política inusitada, la derecha que se había apoderado, pues, ¿no? Y los chicos en las calles que estaban luchando en contra de esa derecha. Entonces yo dije, bueno, está bien, pues ya asumo la responsabilidad. Pero en esa misma noche me llama Francisco Sagasti y me dice, mira, Rocío, hemos repensado... Porque yo le comenté, cuando él me propuso y me dijo, tú deberías de ir como presidenta, y yo le dije, pero Francisco, le digo, más bien tú deberías de ir. Porque hacia a ti la gente te ve como una persona moderada. Bueno, no le dije, eres de derecha, ¿no? Es una persona que... Le digo, se podría ver como más de centro, de repente. Claro, de hecho lo veían de centro, como una persona moderada. Además, dentro del Parlamento, mira, la gente le tenía mucho respeto. A mí también, ¿no? Pero... a Francisco le tenía mucho respeto, incluso Merino. Merino siempre lo llamaba y le pedía consejos. Y la gente en general le tenía respeto porque una persona que tenía una trayectoria, ¿no? Por ahí también lo odiaban por caviar, ¿no? Pero bueno, o sea, digamos, en fin. Pero entonces él me llama en la noche y me dice, mira, ¿sabes? Él me dijo, no, yo no voy a poder ser porque estoy en la plancha presidencial del Partido Morado. Sí. Y dije, ay, bueno, le digo, pero es no sé, le digo, lo de la plancha es un albur y no, pero es que he hablado con Julio Guzmán y me ha dicho que no. Y después en la madrugada cuando me llaman me dice, ¿sabes qué, Rocío? Y hemos vuelto a hablar con Julio Guzmán. Y entonces me parece que lo que debemos de hacer es que tú vas como presidenta del Congreso. Y yo, ay, tremendo presidente griego. Y dije, bueno, está bien, le digo, o sea, mira, ya, no hay problema. Eso, 5 de la mañana. Después, a las 8 de la mañana estuvimos en el Congreso y estábamos conversando con la gente, bueno, qué iba a pasar, no sabíamos si renunciaba a Merino o no.
Y Sagasti me vuelve a decir, no, ¿sabes qué? Mejor tú vas primera. Y yo, oye, pero decídete, Claro. ¿qué? O sea, y fue así, todo ese día fue una situación así. Incluso en un momento determinado, Carolina, cuando ya, o sea, yo me había puesto en una posición en que decía, Francisco, le decía, yo nunca le he pedido así a un hombre, oye, esto es demasiado. ¿No? O sea, no te vayas de la línea, no te vayas, ¿no? Y él retiró la firma. Y a las 8 de la noche era el último momento para poner la lista. Entonces al final, a 5 para las 8 de la noche, volví a poner la firma. Bueno, a la hora que, entre que nos estábamos discutiendo sobre tú, yo, no, él, aquel, no sé cuántos, en ese lapso se había desatado una campaña en redes sociales de que yo era abortera, de que yo iba a darle una amnistía a Abimael Guzmán, imagínate, o sea, de que yo era terrorista, de que yo era de todo, era un demonio encarnado. ¿Por qué crees que te han asociado siempre con, bueno, no siempre, ¿no? Pero te asocian, porque yo veo que, o sea, ni siquiera conocen de tu chamba, ni de quién eres, ni de dónde vienes, y te ponen, roja, terruca. Bueno, creo que por varios motivos. En primer lugar, por el tema de la defensa de los derechos humanos, uno. Después, porque yo durante muchos años tuve un taller de literatura en la cárcel de mujeres, en la cárcel de alta seguridad. Pero claro, o sea, ahí yo no escogía quién iba a mi taller. Claro. Y no les iba a preguntar, ay, ¿tú qué delito tienes? Ah, no, Claro, o sea, claro. o sea, iba la gente, obviamente, que estaban sentenciadas por terrorismo, pero también la gente que estaba sentenciada. Por ejemplo, iba Juliana Yamoja, que estaba sentenciada por asesinato, gente, narcotráfico, de todo, ¿no? O sea, un ramillete de personas. Pero la verdad que ahí yo aprendí, en la cárcel aprendí varias cosas, ¿no? Y en primer lugar, a no juzgar. O sea, yo no sabía exactamente, claro, obviamente, si iba Elena Iparraguirre, pues claro, pues sabía que ella estaba sentenciada por terrorismo, cadena perpetua, ¿no? Pero no sabía de otras personas, no conocía exactamente, ¿no? Y iban muchas personas, ¿no? Que si hubieras conocido, no podías decir, a ella no le dicto. No, Claro. eso es imposible. O sea, estás yendo a una cárcel a dictar. Claro. O sea, en una cárcel hay dos temas que siempre se plantean, ¿no? Uno, todos te dicen que son inocentes o que no tienen la culpa o en fin. Eso es algo que no se discute. Y en segundo lugar, lo que haces es como que esas 2 horas del taller son 2 horas para liberarse un poco de la situación, ¿no? Entonces lo que yo trataba era de llevarles cuentos, de llevarles novelas, no sé, por ejemplo, recuerdo que Juliana hizo una presentación sobre el testimonio de Rigoberta Menchú, que fue así, lo hizo buenísimo realmente. Y después Iparraguirre hizo una presentación sobre la novela de Toni Morrison, Beloved. Y después así otras personas escogían diferentes novelas, etcétera, que yo les daba una lista, ¿no? Y les llevaba los libros, doné libros, había una biblioteca que al final le pusieron Biblioteca Blanca Varela y después la cerraron. Bueno, y entonces, digamos, quizás por eso también me han vinculado, ¿no? O sea, porque yo dictaba ese taller en la cárcel. Ahora, ¿cómo dictaba yo ese taller en la cárcel? O sea, ¿por qué me conecto? Por Pilar Coll. Pilar Coll fue la primera secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ella era era como monja, bueno, no era exactamente monja, pero no sé cómo se llama, soltera consagrada, algo así. Y ella, bueno, iba a la cárcel y siempre iba en todos los jueves y hacía como el espacio de Navidad también en la cárcel, ¿no? Y siempre me invitaba para el tema de la Navidad. Entonces, es a partir de Pilar que yo entro y bueno, a partir de un amigo también que dictaba varios talleres, Rafael. Y Rafael dictaba, wow, o sea, dictaba en la cárcel de hombres, en la de mujeres, en la de Lurigancho, en Canto Grande. Y yo decía, qué locura, o sea, se la pasaba más dictando talleres gratuitos que trabajando, digamos, ¿no? Y entonces al final él me dice, mira, sabes que yo lo de la cárcel de mujeres ya no puedo más. O sea, ¿tú te interesaría? Y le dije, bueno, pues sí, podría. Y entonces estuve dictando mi taller como 5 años. Estuve yendo a la cárcel de mujeres todos los lunes. Y bueno, después ya cuando entré a la Coordinadora de Derechos Humanos para que no haya problemas,
ahí sí ya cerré el taller y me retiré, ¿no? Y ya entré a la coordinadora. Y ahí te hicieron problema, rebotó en medios porque una de tus alumnas fue Maritza Garrioleca. Claro, Maritza Garrioleca iba y estaba ahí y leía y lo que pasa es que en una ocasión, o sea, yo lo que hacía es que para que no sea tan aburrido un taller 5 años, ya pues se vuelve aburridazo, ¿no? Entonces, para que no sea tan aburrido el taller, invitaba a gente, ¿no? O sea, con permiso del INPE, todo, yo tenía mi carnet del INPE, todo era así oleado y sacramentado. Entonces, invité en varias ocasiones a diferentes poetas para que vayan y lean, ¿no? Y Mariela Dreyfus, que es una poeta peruana que vive en Nueva York, estuvo aquí en un momento y le dije, oye, ¿te gustaría ir a leer? Ay, qué miedo, que no, que le dije, oye, qué miedo de nada, ¿no? O sea, es simplemente vamos a ir con un permiso, o sea, me tienes que dar tu DNI y todo para que nos dé permiso del Instituto Nacional Penitenciario. Entonces, cuando fui con Mariela, la directora de la cárcel en ese entonces tomó fotos. Y esas fotos se filtraron al programa de Beto Ortiz. Y Beto Ortiz fue el que dijo ahí que yo estaba ahí porque yo era amiga. No, o sea, eso es algo completamente ridículo y absurdo. Eso era completamente imposible. Nadie puede estar ahí y tomarse una foto adentro del penal de máxima seguridad si no es con permiso del INPE. Además, porque está en tu taller, porque haya estado en tu taller no quiere decir pues que sean amigas, o sea, ¿no? Había estado en mi taller y bueno, son personas que obviamente, o sea, como te digo, ellas han estado en mi taller, pero también han estado un montón de asesinas, narcotraficantes, etcétera, ¿no? Incluso personas bien cultivadas, de verdad. Que sí, yo también tengo varios amigos que dictan talleres de teatro en cárceles y no por eso van a decir, ay, que son amigos del narcotraficante que está... Exacto, pero bueno... el tema también es que yo soy de izquierda y siempre lo digo y a mí me parece que políticamente es importante decirlo porque ahora tenemos esta idea de que la izquierda está representada por personas impresentables como Vladimiro Cerrón y entonces a mí sí me parece importante decir que hay mujeres que somos feministas, que estamos totalmente a favor del matrimonio igualitario, que dicho sea de paso ya ha sido aprobado en Cuba, eso debería saberlo el señor Vladimiro Cerrón, y que todos estos izquierdistas homofóbicos en realidad están en el siglo pasado, ya fueron, son unos dinosaurios, ya, chao, ya no deberían de existir. Es cierto. ¿Y cómo es ser de izquierda en este país? O sea, mejor dicho, ¿cómo es ser una... Cuando dices que eres una mujer de izquierda, ¿cómo te trata la prensa? ¿Cómo te tratan en redes sociales? Porque acá, lamentablemente, hay como un estigma, ¿no? O sea, decir soy de izquierda, para la gente evoca otras cosas. Sí, por supuesto, evoca Sendero Luminoso. Claro, sí. Sendero Luminoso y el MRTA le han hecho mucho daño a la izquierda, mucho daño. Porque ellos... O sea, el planteamiento que hicieron era un planteamiento demencial. O sea, el planteamiento de Abimael Guzmán era totalmente demencial, absolutamente fuera de la realidad. Y se les ocurrió, y de pronto, claro, también en las zonas donde, digamos, prendió el pensamiento de Guzmán, eran personas que estaban, digamos, muy pobres, ¿no? O sea, tú has visto bueno, ya acá ha estado José Carlos Agüero, ¿no? Lurgio Gavilán, que ha publicado este libro sobre Memoria de un soldado desconocido, cuenta cómo él, que era un chico quechohablante monolingüe, o sea, ¿qué era lo que quería? Él quería estar con su hermano, nada más. Le habían dicho que su hermano se había ido con los senderos. Entonces uno le dice un día, oye, ¿quieres venirte con los senderos? Ah, sí, porque quiero ver a mi hermano. Y se mete chiquillo. Y lo que cuenta él de cómo, o sea, les daban armas y no les daban comida. Era una cosa terrible, ¿no? Era una locura, es demente. Era totalmente demente. Además, Carolina, yo he vivido los peores momentos del terrorismo aquí, porque yo estudiaba en San Marcos, ¿no? Yo soy sanmarquina de los años 80 y de verdad San Marcos era como un polvorín, ¿no? Y ahí estaba la gente Sendero, el MRTA, la gente el FER antifascista y otros grupos que también estaban levantados en armas, Pucallacta, etcétera, ¿no? Y todos estaban ahí, digamos, peleando en el ámbito de la universidad.
Y claro, yo representaba a la izquierda burguesa, ¿no? Porque yo era democrática, más bien soy cristiana, ¿no? Entonces tenía esa posición y me veían como una, no sé, conservadora, ¿no? Pero bueno, pero yo me fogué en esos espacios, ¿no? Y por eso es que esa es mi opción, ¿no? Y sí, Sendero le hizo mucho daño a la izquierda y Pedro Castillo le está haciendo mucho daño a la izquierda en este momento. Y cómo... Eso es un problema grave, ¿no? Porque yo, por ejemplo, digo, para que la izquierda vuelva a ser elegida a la presidencia, está bien difícil. O sea, yo digo, pobrecita Verónica Mendoza, pobrecita las personas que quieran postular pronunciándose de izquierda, porque supuestamente tantos años diciendo, por fin una opción de izquierda, ¿no? Algo diferente. Y cuando sale una opción que supuestamente es de izquierda, termina siendo cualquier cosa. Sí, un desastre. Bueno, porque supuestamente... Porque en verdad Pedro Castillo, a mi parecer, no es de izquierda. ¿Qué es Pedro Castillo? Es un populista nacionalista, ¿no? Sí. Conservador, que tiene ideas súper conservadoras sobre, digamos, los derechos en general de las mujeres, de la población LGTBI, en fin, de los pueblos indígenas. O sea, está en la calle sobre todos esos temas, ¿no? Sí. Es decir... yo represento una izquierda que estaría mucho más cerca de Petro y de Boric que de Pedro Castillo, ¿no? Pero Pedro Castillo ha ganado. ¿Por qué? Porque definitivamente el Perú y grandes sectores del Perú son muy autoritarios. Por eso también es que hemos visto estas fotos de Antauro Humala en Andahuaylas con manchas de gente, pero sí que lo vitorea. Los extremos suelen ser lo más popular, ¿no? O sea, igual López Aliaga. Ah, claro. Sí, claro, porque tienen esta actitud autoritaria, o sea, es una actitud autoritaria de izquierda y derecha. Es decir, por ejemplo, pena de muerte. Claro. Pena de muerte, no, todo lo soluciona la pena de muerte. Pena de muerte para esto, pena de muerte para el otro, pena de muerte para... Entonces, eso es algo completamente absurdo, ¿no? La pena de muerte no soluciona nada. Y es más, o sea, tendríamos que salirnos del Pacto de San José, y salir del Pacto de San José implica darle la espalda a todas esas personas que durante el conflicto armado interno han hecho todos los esfuerzos posibles para encontrar a sus desaparecidos. Y en este país hay, en estos momentos, 15.000 desaparecidos no encontrados. Entonces, bueno, digo, por todas estas cosas es que yo me reafirmo en lo que soy. Y aparte de eso, a mí me interesa... por ejemplo, leí la propuesta de Constitución chilena, me pareció buenaza. Claro, fue rechazada, ¿no? Pero, digamos, era un poquito desordenada la propuesta, digamos, le faltaba lo que los constitucionalistas llaman técnica constituyente. Pero más allá de eso, por ejemplo, ellos reconocían los derechos de la naturaleza, que es algo que hace tiempo en varios espacios de América Latina estamos apoyando eso. Yo formo parte del Tribunal de Derechos de la Naturaleza con gente de Sudáfrica, en fin, de otras partes del mundo, y estamos tratando de meter más el tema de derechos de la naturaleza. Acá falta mucha concientización sobre el tema del medio ambiente, ¿no? Porque justo hablaba con Daniel Olivares la vez pasada y me contaba que, por ejemplo, en Chile... Una de las propuestas que tenía que tener un candidato, o sea, así como acá todos los alcaldes se lanzan con seguridad, o sea, como que una de las propuestas que te generaba popularidad, porque así importante, era el tema del medio ambiente en Chile, digamos. Acá no, acá casi nadie tiene, o sea, casi nadie, y el que tiene un párrafo que dice, voy a velar por la protección del medio ambiente, punto, y no dice más. Sí. Y por ejemplo, aquí en Lima no nos hemos dado cuenta de la increíble precariedad hídrica en la que vivimos. O sea, tenemos 3 ríos, ¿no? El Chillón, el Lurín y el Rímac. El Rímac, bueno, cada vez más delgadito. Pero, fíjate, una vez viniendo de Huancayo en bus, hubo un problema en la carretera, un huaico, creo, y nos quedamos pues ahí en la carretera horas de horas. Fue justo al frente de San Mateo. Entonces, yo veía en esa partecita de la carretera que había algo raro al frente. Era como una cosa como con malla geodérmica encima, y era como algo que estaban tapando, ¿no? Entonces, después averigüé, y esos son lo que fue, digamos, una mina que se llamaba Tamboraque. Y todo lo que está ahí son desechos de metales con arsénico.
Si hay un terremoto y esos desechos caen al río Rímac, que está bajito, en Lima nos vamos a quedar un mes sin agua. Y ahí sí que la vamos a ver horrible. Un mes sin agua, imagínate. La vez pasada nomás en Lima, me acuerdo que, no sé si antes, después de la pandemia, durante la pandemia, hubo 3 días que nos quedamos sin agua. Fue 3 días sin agua y la gente estaba ya loca, desesperada. Imagínate un mes sin agua en Lima. Entonces, los limeños deberíamos de tener conciencia de que el tema medioambiental no es un tema de la sierra ni de la Amazonía, es un tema de Lima. O sea, estamos en un desierto. O sea, si nos quedamos sin agua, nos fregamos, nos morimos. Y el tema de derechos de la naturaleza es algo que acá nunca se habla. Yo nunca lo he escuchado a ningún candidato. Incluso, es más, la única vez que lo he escuchado de un político peruano ha sido una conversación que tú tuviste con Marcos Cifuentes para uno de los diálogos que hacen en la Encerrona, que es cuando hablabas de qué cosa tú plantearías en una posible nueva constitución. Ahora, ¿qué piensas de la nueva constitución? Porque no, yo sí creo que debe haber una propuesta de nueva constitución. O sea, por ejemplo, cuando tú me dices, pucha, pobre la gente izquierda, estamos fritos. Sí, estamos fritos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer la gente izquierda? Tenemos que aprender de lo que hizo la gente izquierda en los 70, o sea, antes de Sendero, digamos, en los 70 y en los 60, que era salir a las bases, trabajar con las bases, conversar con las bases. Y uno de los temas que se tiene que trabajar bien y que se tiene que difundir es el tema de los derechos de la naturaleza. De hecho, la propuesta fue una propuesta, un proyecto de ley, Derechos de la Naturaleza, que lo propuso NAMIAP, una asociación de mujeres indígenas, incluso llegó a tener dictamen de la Comisión de Pueblos y casi llega al Pleno. No llegó al Pleno, pero casi llega al Pleno. Ahí hubo diversos problemas, pero, o sea, yo soy una persona que defiende el tema de los derechos de la naturaleza y pienso que sí es un tema para conversar para una nueva constitución. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la gente de izquierda ahora? No pensar en mañana, en pasado, en el 2026, ni en el 2000. No, tiene que pensar en el 2040. Y comenzar, los jóvenes, comenzar a activar, ¿no?, desde las bases y comenzar a pensar en una propuesta de un cambio constitucional. Y quizás ese cambio constitucional sí para dentro de 5 años, algo así. O sea, yo me proyecto más allá de la inmediatez, porque en lo inmediato estamos fritos. O sea, sí. Y se ve, por ejemplo, ahorita en lo que se vocea de los resultados, de lo que podrían ser los resultados a la alcaldía de Lima. No, eso es una desgracia. O sea, sí. Claro, ahí vamos a tener que hacer un voto estratégico, ¿no? Que eso, o sea, votar por tal para que no salga tal. Como siempre. ¿No? Sí. Casi siempre. Sí, o sea, es que las últimas, la gran desgracia, digamos, de las elecciones nacionales ha sido Keiko Fujimori. Sí. Que ha perdido las 3 últimas veces y por presentarse ella han salido unos impresentables, ¿no? ¿Y tú crees que Keiko tiene posibilidad de ganar ante alguien? Porque a mí, ya cuando las últimas elecciones pierde contra alguien que lo acusan de terruco, de comunista, ya si no le ganas a alguien así, que es como que lo que más teme el peruano, ¿y a quién le ganas, no? No, yo creo que Keiko Fujimori no tiene la más mínima posibilidad y creo que su futuro está en la cárcel. Porque lo que ella ha hecho no es solo recibir dinero, no. O sea, ahí hay cosas feas, maleadas, sí, en las que están vinculados los sectores superpoderosos de este país, ¿no? Pero no, o sea, yo creo que ya fue. Y es más, o sea, creo que Verónica, por ejemplo, que es joven y que tiene un futuro por delante, debe en estos momentos poner las barbas en remojo, digamos, hacer trabajo de bases, por eso digo, hacer trabajo de bases, desaparecer y volver a reaparecer como el ave fénix más adelante. O sea, yo pienso que eso de que esa idea absurda de que el político tiene que estar en todo momento presente en la historia del Perú, eso es completamente falso. O sea, tú puedes verdaderamente retirarte, o sea, por ejemplo, que Verónica se vaya, se haga su, no sé, su maestría, lo que sea, que haga otro tipo de trabajo y eso podría fortalecerla, ¿no? Pero lo primero que va a fortalecerla es fortalecer el partido, ¿no? Eso, que funde su partido, pues, ¿no? Porque todavía no... No, bueno, están ellos, ahí tienen... A mí me parece bien injusto que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE no hayan reconocido a la gente de No Perú. Me parece bien injusto, porque ha sido... O sea, toda la reforma política es una reforma burocrática estúpida.
¿no? O sea, le han puesto tantas trabas burocráticas. Los corruptos siempre van a pasar las trabas burocráticas. ¿Cómo se hizo Acción Popular? O sea, alguien inscribió a Acción Popular con no sé cuántos comités de base y militantes y no sé qué. No, o sea, cuando lo hizo Belaúnde eran 4 gatos, o fueron y inscribieron su partido y eran 5 los que firmaron. O sea, eso, el APRA, por Dios, ¿cómo ha funcionado? El APRA tenía un espíritu increíble y alucinante en los años 30, 40 y no estaba pues inscrito en ningún lado, estaban perseguidos, ¿no? Las izquierdas, por Dios. O sea, Izquierda Unida fue cuando Alfonso Barrante se presenta para alcalde de Lima, el meeting de Izquierda Unida tuvo 500,000 de personas en la Plaza Grau. Yo estuve ahí, 500,000 de personas. Entonces, ¿qué es eso? O sea, eso es porque pasaron y aprobaron todos los trámites burocráticos. No, eso es otra cosa, claro, ¿no? Claro. Entonces, los cambios políticos en este país van a pasar por otros registros. Y yo creo que en estos momentos la política que se está haciendo, la están haciendo las chicas feministas en las calles con sus colectivas, los chicos medioambientalistas de Espinar con sus colectivos, los otros con sus movimientos tales, los de 4 patas con sus movimientos de 4 patas, y así, ¿no? Y creo que ese es el futuro de la política activa, y creo que la izquierda debería estar ahí. Tú mencionaste que estudiaste en San Marcos en los 80. ¿Cómo era ser alumno de San Marcos en esa época? Bueno, era difícil, ¿eh? Primero, entrabas un año y las clases comenzaban un año después. O sea, había un año de espera. Eso. Después, San Marcos, tú entrabas a la universidad y la universidad estaba totalmente llena de grafitis políticos. No había pared limpia. Si alguien encontraba una pared limpia, inmediatamente se la agarraba y la convertía en periódico mural. Y habían periódicos murales de todos los partidos, pero también de literatura y poesía, ¿no? ¿Qué decían esos grafitis? Eran como periódicos murales, ¿no? Que, por ejemplo, había un grafiti de Mao, de 4 metros, así Mao, saludando, ¿no? Después habían de Arguedas, de Vallejo, de Mariate, en fin. Había de todo, o sea, toda la universidad, todo estaba llena de papeles, de grafiti, de cosas. Habían mil actividades, ¿eh? Habían recitales de poesía, habían recitales de música, habían 1,000,000,000 de cosas. Los sicuris en el bosquecito de letras, siempre estaban ahí los sicuris cantando todos los días. Había mucha actividad artística, en una situación de precariedad tremenda. Mira, había tanta precariedad en San Marcos, al interior, porque San Marcos era una especie de espacio liberado. O sea, porque la policía no podía entrar a la universidad. No, estaba prohibido que la policía entre a la universidad. Tenía que entrar a la universidad solo con permiso del rector, según la ley universitaria de ese entonces. Entonces, cuando se producían, por ejemplo, las peleas así en la Avenida Venezuela, y no sé, pues le caían perdigones a los del sindicato de no sé qué, los de San Marcos agarraban y a la gente herida la metían a la universidad. Claro. Y nadie entraba en la universidad. O sea, tú entrabas y ahí era territorio liberado, como digo. Y era una situación así tan pobre que la gente, o sea, habían concesionarios, porque no eran concesionarios de cafeterías así, con permiso de la universidad. No, o sea, no sé cómo se habían metido y habían puesto unas cafeterías que habían puesto unas alfombras persas deshilachadas que se venían a pedazos, pero que estaban así como en el piso de la cafetería. Entonces nosotros le decíamos a esa cafetería, porque tenía unas mesitas afuera, el Haití. Después había un bar en un segundo piso, le decíamos el Sky Room. Después, no sé, había un montón de sitios así. Y una cosa que yo le comentaba a mis alumnos, que también en una autocrítica, ¿no? De mí misma. O sea, antier tuve una clase y le dije, ¿saben qué, chicos? Le digo, la diferencia, le digo, con mis profesores de San Marcos en los años 80, es que yo discutía en las clases, discutíamos, y después el profesor nos decía, vamos al cafetín, y todos nos íbamos al cafetín a seguir discutiendo. Claro. ¿No? Y acá, no, o sea, acá es 5 minutos antes ya todo el mundo está cerrando las computadoras, metiendo los libros y yéndose rápido, ¿no? Y el profesor,
O sea, yo misma voy, dicto clases y me retiro. No hay vida universitaria. Bueno, quizás es por la pandemia también ahorita, pero... Yo también he vivido eso en la universidad. O sea, he visto mucha falta de interés de los mismos estudiantes. Lo veo en mi novia que está terminando todavía la carrera. ¿Qué está estudiando ella? Derecho. Está haciendo Derecho. Y de hecho, por ejemplo, cuando se hablan de manifestaciones, yo escucho comentarios de sus compañeros de salón que dicen, ay, bueno, sí, eso es porque están luchando por derechos laborales, pero esas son cosas bien de izquierda, ¿no? O sea, es como, ¿entiendes? Como si fuera como, ay, eso es lo que hace esa gente rara que marcha. Y yo, por ejemplo, yo estudié en la UCIL, bueno. pero, o sea... Pero, o sea, claro, yo veía de mis compañeros lo mismo que tú cuentas, pero a mí me gustaba más bien buscar los espacios que tú cuentas de San Marcos. O sea, a mí me gustaba irme al cinematógrafo de Barranco y quedarme comentando las pelis. Me gustaba todos los años, desde que recuerdo, me voy a la Feria del Libro. La Feria del Libro es un espacio importante. Y sí, y no solo por ir a la feria, sino por lo que compartes, por la gente que conoces o las ponencias que puedes ver. Y eso, pues, no, o sea, tú me cuentas eso, y yo digo, ay, güey, estoy ahí. Pero ¿cómo era estar? Porque, claro, por un lado era eso, pero creo que también justo por eso es que ahí se gesta gran parte de lo que fue Sendero. Porque tú te vas a Lucil a hablar de Sendero y nadie, ni siquiera... Porque entiendo que al comienzo, cuando se forma Sendero, igual no era lo que termina siendo... Y era más bien justo lo que hablaba con José Carlos Agüero, era que se agarraban muchos estudiantes que sentían que tenían mucha sensibilidad o mucha preocupación por lo que estaba pasando, por la realidad del país. Y eso no lo encuentras con estudiantes que ni siquiera están interesados en su clase. Entonces un poco que se aprovechaban de esas características o de esa sensibilidad de algunas personas para llevarlas por otro lado. Sí, quizás en los años 80 había un espíritu de la época que... tenía un gran interés político y una gran sensibilidad ante las situaciones de injusticia, ¿no? Y de desigualdad. Y eso, claro, Sendero comienza ¿en dónde? En la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que es una universidad que, ojo, estuvo cerrada siglos. Ajá. Y se abrió en los años 60. Y cuando se abre la universidad en Huamanga, el rector de la universidad llama a profesores de otros lados. Mi papá fue a trabajar ahí. De hecho, yo casi nazco en Huamanga. O sea, nací en Lima porque mi mamá tuvo problemas con el parto y después regresamos a vivir en Ayacucho, ¿no? Y ahí es que lo llaman a Abimael Guzmán, porque Abimael era arequipeño. Estaba enseñando, o sea, estaría sin chamba, ¿cómo sería, no? Pero lo llaman a Abimael, llaman a profesores de acá de Lima, llaman a profesores de diferentes universidades, y se junta ahí una élite bastante interesante, ¿no? De profesores universitarios. ¿Y quiénes van a la universidad? Los hijos de los campesinos paupérrimos. Claro. ¿No? Entonces, o sea, con la experiencia, con una experiencia de vida de múltiples dificultades, entras a la universidad y comienzas a entender tus derechos en primer lugar y después las injusticias. Bueno, era fácil que prenda la mecha, ¿no? Y San Marcos era más o menos parecido, pero había mucho más debate. O sea, había más debate, porque ahí estaba también los partidos, digamos, llamados de izquierda democrática. Estaba Patria Roja, en el mismo Izquierda Unida, en fin, había mucho debate. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, uno de los temas, me acuerdo clarísimo que debatía en esa época, era si en la universidad, en estudios generales, deberíamos de tener un curso de ecología. Y me acuerdo que uno de los chicos que a mí me gustaba mucho, era un pata que me gustaba, que era de Pucallacta, y me decía, ecología, eso es una ciencia burguesa. Y yo le decía, ¿una ciencia burguesa? ¿De dónde sacas eso? ¿Por qué la ecología va a ser una ciencia burguesa? Y me peleaba, fíjate, en los años 80 con estos amigos ultraizquierdistas, porque consideraban que ecología era una ciencia burguesa, era completamente absurdo. Pero, digamos, había ese tipo de debate, ¿no? Había, y ese debate también se daba en el ámbito de las artes, ¿no? O sea, había debate por la poesía y todo el mundo se peleaban y los poetas se discutían. Y entonces había como mucho apasionamiento en esa época, ¿no? Porque veníamos de unos años 70 en los que no había habido prácticamente política universitaria por la dictadura, ¿no? O sea,
de Velasco y de Morales Bermúdez. ¿Y alguna vez tú fuiste testigo o tuviste amigos que se unieron, amigos conocidos que se unieron a Sendero? Sí, sí, varios. ¿Y alguna vez te llegó, no sé, no sé cómo se jalaba la gente? ¿Te invitaban? Claro, sí, pero te invitaban a grupos de estudio, ¿no? ¿Y para ese momento ya era algo, ya se veían alzado en armas o todavía? Sí, ya, claro. Sí, yo ingresé a la universidad en el 83. Ok. O sea, ya, pues, ¿no? Ya se habían dado, no sé, varias situaciones también de bombas aquí en Lima, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre la gente dice, ay, no, hasta lo que sucedió aquí en Tarata, en Lima no se conocía. Eso es falso. Eso es falso, absolutamente falso. Yo viví en Lima todo ese tiempo, en San Marcos, y bueno, yo vivía en mi casa en Surquillo, y nosotros, o sea, yo me acuerdo clarísimo de la cantidad de bombas, de muertos, de las carátulas de los diarios, del diario El Comercio, de La República. La gente, o sea, habían apagones a cada rato. Sí. Se veía, o sea, desde el centro de Lima, yo una vez me agarró un apagón en el centro de Lima y de pronto veías el cerro San Cristóbal con la hoz y el martillo prendidos con fuego, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que mi papá siempre me decía, lo único exacto en este país son los apagones de Sendero Luminoso. Porque, de verdad, o sea, los apagones, ¿en qué momento venían? Cuando tú estabas en el año nuevo y decías, 5, 4, 3, 2, un apagón. O sea, eran precisos, ¿no? Y claro, o sea, había terror, había pánico, se percibía eso, ¿no? Después yo he trabajado en el diario Comercio, en el centro de Lima, años de años, y caminar en toque de queda para regresar a mi casa en los años 90 era, pucha, o sea, daba miedo, la verdad. O sea, caminábamos con una banderita blanca en medio de la pista. Porque nos quedábamos a trabajar hasta las 2 de la mañana en el diario, ¿no? Entonces, sí yo creo que sí se ha vivido el pánico y el terror a Sendero Luminoso, sino que la gente como que tapa eso y quiere todo. O sea, como éramos felices hasta que reventó la bomba en Tarata. Eso es falso. Totalmente falso. ¿Y cómo tú tienes un trabajo en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que es cuestionado por mucha gente porque, o sea, justamente porque tenemos una historia tan dolorosa con el tema de terrorismo? A veces es raro, o creo que hasta ahora es raro escuchar a alguien cuando aboga por derechos humanos cuando se trata de terroristas. Sí, bueno, nosotros, en términos generales, la verdad que la coordinadora tampoco no es que haya defendido derechos humanos de terroristas. ¿Ah? Eso es como un mito, ¿no? O sea, por ejemplo, la coordinadora se ha defendido muy claramente a todos los deudos de la cantuta. ¿No? Entonces, claro, la gente dice, no, es que los de la cantuta eran terrucos. Y bueno, está demostrado que no lo eran. No eran terroristas. Eran chicos que eran, por ejemplo, el hermano de Giselle Ortiz, Enrique Ortiz, tenía un grupo de sicuris. O sea, sino que venían de Chachapoyas y vivían en la vivienda universitaria, ¿no? Sí. Y eso fue lo que pasó. O sea, entró el grupo Colina, los sacó y los mató y habían otras chicas que no sé si alguno tendría algo que ver con Sendero, pero, por ejemplo, el hermano de Carmen Amaro también, Armando Amaro, que nunca se ha encontrado, ni se va a encontrar el cadáver, ¿no? Porque probablemente lo han quemado. Era un chico que que también estaba más bien, claro, eran de izquierda, pero eran de izquierda en general, que todo el mundo era de izquierda en esa época. Entonces, hay este estigma, ¿no? O, por ejemplo, decir que la gente que murieron en Barrios Altos también eran terroristas. En Barrios Altos murió un niño, Julio Rojas, que tenía 8 años con una bala acá. Y la gente de Colina entró y metieron bala. O sea, se encontraron más de 300, 800 casquillos de bala. Entonces, ese grupo estaba financiado por el ejército, formaba parte, digamos, había presupuesto del ejército que financiaba ese grupo. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Por eso, por ejemplo, lo que dice el propio José Carlos Acuero en su libro, ¿no? Que sí, o sea, él también hace una crítica al ámbito de los derechos humanos, ¿no? De que, o sea, los derechos humanos tenían miedo de defender lo que estaba,
digamos, intoxicado de que podía ser, ¿no? Medio terrorista. Sí, eso también se ha dado, ¿no? Eso también se ha dado en el ámbito de los derechos humanos. Pero por ejemplo, hoy en día, defender lo que sucedió durante la época del conflicto armado, o por ejemplo las mamás de Anfasep, ¿no? Que también las calificaron de terroristas, lo cual me parece terrible, ¿no? Que son mujeres que sus hijos, sus maridos, murieron en manos tanto de Sendero como del ejército. Y ellas lo que han hecho ha sido buscar justicia y han logrado de una manera increíble, organizándose entre ellas. Mujeres también analfabetas, quechohablantes, tuvieron que aprender el castellano para defenderse. Y ellas se han organizado y han podido hacer su Museo de la Memoria. Eso me parece maravilloso, ¿no? ¿Y cómo sientes que, por ejemplo, porque siempre hay una lectura que se da desde la prensa, que cuando se habla de estos temas, se está defendiendo el terrorismo, o ya a las personas que solamente hablar, poner estos temas sobre la mesa, hace que la gente te señale que te ruca, que estás haciendo apología, que no deberías estar hablando de estos temas. ¿Tú crees que esto debería ser un tema de que la gente hable? O cómo incluso sientes que lo tratan de la prensa, porque por ejemplo hay un periodista que yo estaba viendo varios videos que, por ejemplo, Beto Ortiz, o sea, ya la postura, o sea, él llama a hacer rating, pues, ¿no? A polemizar, a atacar, y a ti varias veces te ha agarrado por este tema. Bueno, a ver, Beto Ortiz es una persona que no merece ni una palabra mía. No voy a hablar de él. Lo conozco desde hace muchos años, lo he conocido personalmente, ha estado en mi taller de poesía y de literatura, y lo que él hace es verdaderamente infame, ¿no? Ahora, sí creo que se debe dar un debate mayor, ¿no? Uh-huh. Dentro del ámbito, en primer lugar, de la educación y en segundo lugar del debate de las ideas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay sectores, incluso ahorita que hay tantos militares metidos en política, que niegan que haya existido un conflicto armado interno. Porque dicen, no, lo que ha habido ha sido terrorismo. Entonces, me parece absurdo, ¿no? De decir, no, es que si tú dices que ha habido conflicto armado, no ha habido terrorismo. Yo no digo eso. Uh-huh. O sea, dentro del marco de un conflicto armado ha habido terrorismo, por supuesto que sí, han habido acciones terroristas. El Sendero Luminoso ha matado gente, ha puesto cochebombas. Ha sido infame, ¿no? Ha sido terrible. Pero dentro del ámbito del conflicto, ¿por qué? Porque también ha habido una respuesta de parte del Estado que ha sido masacrar a las comunidades y, por ejemplo, violar a las mujeres de manera sistemática, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que ver todo eso, todo, hay que verlo todo. O sea, ¿ha habido terrorismo? Sí ha habido terrorismo, pero también ha habido una respuesta del Estado completamente equívoca que se ha mantenido impune años de años. Entonces, esta negación de decir, no, conflicto armado interno, terruca, es algo verdaderamente imbécil, es estúpido realmente. O sea, mira, una de las cosas que me decía mi viejo, siempre me acuerdo, me decía, no minimices las posibilidades de la estupidez humana. Siempre me decía eso. O sea, la estupidez puede ser increíble, Rocío, me decía. Y es verdad, ¿no? O sea, no podemos nosotros caer en la irracionalidad de no debatir estos temas. Ajá. Y de negarlos. Y de decir, no, yo digo esto. Yo digo esto y esto es lo que es. Eso es autoritarismo. Ajá. Eso es algo que no deberíamos de tener en nuestro país. Y yo siento que cada vez estamos más y más autoritarios. Buscando un caudillo autoritario que nos vaya a salvar. Ningún caudillo nos va a salvar en ningún lugar. Lo que va a hacer un caudillo es llevarnos a la guerra, al fracaso y al abismo. Uh-huh. Y, o sea, eso sea Antauro, sea de derecha, sea López Aliaga, sea lo que sea. O sea, pensar que tenemos que estar detrás de un caudillo líder, eso a mí me parece terrible, porque la política se hace uno por uno, todas las personas. Y cuando la gente piensa que es el otro el que va a resolver tus problemas, terminamos como, no sé, como la época de Italia y Mussolini, ¿no? Y bueno, y Mussolini, ¿cómo terminó muerto? O sea, patas arriba, por si acaso.
Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Qué paja de conversación. Y nada, si quieren, ya saben, ver videos como este, busquen La Patria que te parió en Spotify para escucharlos o en mi canal de YouTube, Carolina Silva Santisteban, y seguramente también lo encuentran en otras plataformas de audio. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Carolina, me ha encantado. Nos vemos. Chao, chao.